Saludos cordiales, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los hermanos y amigos de mi canal de YouTube Jesús Verdad Eterna. Les saluda su hermano en Cristo Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús, el Mesías. Recordemos el lema de este canal: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. En esta ocasión les traigo un análisis bíblico muy interesante, el cual es sobre el Dios Padre. El tema que vamos a tratar a continuación es el siguiente y tiene como título: ¿es el Dios Padre un ser inmutable o mutable? Bueno, hermanos, le damos primeramente muchas gracias al Señor por su maravillosa misericordia y esta gran oportunidad que me da el Creador en este momento de traerles a ustedes este nuevo análisis bíblico, que sé que les será de mucha bendición. Les invito de una manera muy especial a que presten oído a esta maravillosa exposición, ya que esto les será de mucha ayuda y orientación espiritual. Primera cláusula del análisis. En este primer segmento del análisis bíblico voy a postear el siguiente texto bíblico y de esa manera haremos exégesis sobre la inmutabilidad del Padre Eterno. A continuación voy a postear el mismo texto en 3 versiones, incluido el interlineal griego, y posteriormente añadiremos otros textos más como complemento del tema que vamos a tratar. En esta ocasión, amados hermanos, vamos a dar inicio leyendo el texto allí en Santiago, la carta de Santiago o Jacobo, capítulo 1, el verso 17, que dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En esta otra versión, el mismo texto: toda dádiva buena, todo don perfecto de arriba es descendiendo del Padre de las luces, en quien no hay mudanza o de vicisitud, sombreamiento. Bien, vamos a leerlo ahora en el interlineal griego, que dice lo siguiente, el mismo capítulo 1 de Santiago, el verso 17. Toda dádiva buena y todo don completo desde arriba está descendiendo, desde el Padre de las luces, al lado de quien no está siendo dentro alteración hacia el lado o giro de sombra. Bueno, creo que la traducción está bien. Cambia un poquito las palabras, pero el enfoque es el mismo, como ustedes lo pueden ver. Habla de lo que es la mudanza, la alteración, pues que es lo mismo lo que es la variación, o giro, dice acá, de sombra. Bueno, lo que se refiere a sombra de variación. Bien, vamos a ver el concepto y definición de inmutable. Dice acá, del latín inmutabilis. Primer adjetivo, no mudable, que no puede ni se puede cambiar. 2, segundo adjetivo, que no siente o no manifiesta alteración del ánimo. Ahora vamos a ver el antónimo de inmutable, que es pues lo contrario. Concepto y definición de mutable. La palabra mutable viene del latín mutabilis y significa que puede cambiar. Sus componentes léxicos son mutare, cambiar, mover, más el sufijo able, que puede, ver sufijos, otras raíces latinas, mutación, permutar y también inmutable. Bueno, eso es lo contrario a mutable, lo que acabamos de ver. Ahora vamos a analizar la palabra o el significado de mudanza.
mudanza o cambio. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra mudanza significa acción y efecto de mudar o mudarse. Entre sus diferentes acepciones encontramos contemplada la acción de mudarse de residencia o de lugar de trabajo, así como la traslación, acción de trasladar, que se hace de una casa, de una habitación a otra. Sobre el origen, mudanza proviene del mudantia, término utilizado en el latín medieval para referirse al mismo concepto actual. Asimismo, mudantia pertenece a la palabra de origen latino mutatio, que significa mutación o cambio, como ustedes lo pueden ver ahí. El término mudanza, pues, no significa otra cosa que un cambio en la vida de una persona, un cambio de carácter físico principalmente, aunque también puede conllevar un cambio interno personal. En psicología, se logra relacionar el movimiento de objetos o pertenencias con el cambio que sufre la persona que la vive y experimenta. Bien, ahora vamos a ver el significado de variación. La palabra variación viene del latín variatio y significa acción y efecto de cambiar de aspecto. Sus componentes léxicos son variare, cambiar de aspecto, más el sufijo sion, acción y efecto, ver sufijos, otras raíces latinas, variar. Ahora bien, después de analizar la etimología de inmutable y mutable, y también lo que tiene que ver pues mudanza o variación, podemos ver qué es lo opuesto lo uno de lo otro. Eso es lo que nosotros pudimos ahí observar a través de lo que es el concepto de definición y definición de cada palabra, que pues lo uno es opuesto de lo otro. Es evidente que el Dios del cielo, el Padre Celestial, nunca ha cambiado su esencia ni su forma en su aspecto físico. Él siempre ha sido y será por los siglos y eternamente. Amados hermanos, el objetivo de este análisis bíblico es mostrar por la misma palabra de Dios que el Padre es un ser inmutable, que Él no cambia. Pero quizás alguien se pregunte, bueno, ¿y por qué en muchos aspectos, en cuanto a lo que se refiere de sus mandamientos o preceptos, muchas cosas Él las ha cambiado? Entonces, ¿cómo es que si Dios es inmutable, entonces por qué ha cambiado muchas cosas a través de la historia, según lo podemos ver dentro del contexto bíblico? Bien, eso lo analizaremos un poco después de que leamos estos textos a continuación. Vamos a leer unos textos bíblicos acerca de lo que nos dice tanto el Señor y los escritores, obviamente, que fueron inspirados por el Señor, en relación a la persona del Padre Celestial, y también tocaremos en parte también lo de nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios. Dice Malaquías 3:6, porque yo soy el Señor, no me he mudado, y así vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dice esta versión. Vamos a leerlo ahora en otra versión. Pero porque yo, Yahweh, no cambio, tus hijos, Jacob, no serán destruidos. Vamos a leer Salmos capítulo 102, verso 25 al 27, que dice lo siguiente: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán,
como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Notemos que en estos textos que hemos leído acá, y junto al texto primario, el cual fue, o el texto introductorio de este tema, nos dice allí Santiago estas palabras muy maravillosas acerca de nuestro Padre Celestial. Él dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Está aquí Santiago refiriéndose al Dios Padre sin duda ninguna. Y en sus palabras claras y categóricas dice, el Padre de las luces, en el cual dice no hay mudanza ni sombra de variación. Eso quiere decir que Dios no es un ser mutable, sino inmutable. Ya vimos el concepto y definición de mudanza, el concepto y definición de mutable, el concepto y definición también de lo que es mudanza y sombra de variación, que pues es equivalente a un mismo aspecto. O sea, de que el Padre no cambia, no se muda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar ahora? Vamos a continuar acá con el análisis. Vamos a continuar acá y vamos a leer lo que dice aquí el escrito. En esta primera cláusula analizaremos sobre la inmutabilidad del Dios eterno, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, como lo dice el apóstol Santiago, el salmista David y el mismo Dios en Malaquías 3, verso 6. Dios el Padre, y aquí es donde vamos a enfocarnos en este punto. Dios el Padre en su esencia divina es inmutable. Escuchen bien, Dios el Padre en su esencia es inmutable, indivisible e inmortal. Él es el mismo eternamente y para siempre. Ahora bien, el hecho de que Dios cambie o modifique alguno de sus preceptos o mandamientos o cualquier otro tipo de cosas que Él haya establecido en su designio para la humanidad, esto de ninguna manera le atribuye inmutabilidad a su esencia o a lo que es en su deidad en plenitud. Sí, como ustedes pueden escuchar. ¿Alguien puede cuestionar esta parte? Bueno, como les dije al principio, ¿por qué Dios ha cambiado durante todo lo que es el contexto histórico de la Biblia? Ha cambiado muchas cosas. Claro que sí, las ha cambiado. Muchos de sus preceptos que fueron dados para la nación de Israel, lo cual ahora ya no aplican para el nuevo pacto o para la iglesia del nuevo pacto. Entonces, alguien puede decir, bueno, pero entonces, ¿cómo es que Él es inmutable cuando ha cambiado muchos de sus preceptos y ha establecido otros? Si se entiende que si Él es inmutable, entonces no puede cambiar en ninguno de los aspectos. No. Lo que Él no cambia, ¿sí? Escúchenme bien, es en su esencia, su divinidad, su eternidad, su inmortalidad. En su esencia, en su divinidad, Él nunca ha cambiado, ni está cambiando, ni cambiará. Pasado, presente, ni futuro. Él siempre es el mismo. Algo que tenemos que entender, hermanos, es que Dios, aunque haya modificado, repito, modificado alguno de sus preceptos, mandamientos, ordenanzas, eso en nada tiene implicancia en cuanto a lo que es su inmutabilidad.
absolutamente en nada. Él sigue siendo inmutable, ¿sí? Entonces es lo que tenemos que entender nosotros. Él puede cambiar cualquiera de sus preceptos, Él puede establecer una nueva ley, quitarla, modificarla, hacer lo que Él quiera, pero eso no altera en Dios absolutamente, en su divinidad, absolutamente no altera nada, ni cambia nada de Él. Dios el Padre nunca ha dejado de ser Padre para volverse Hijo y posteriormente volverse Espíritu, ya que su naturaleza divina es Espíritu y es Santo desde siempre. Leamos lo que nos dice el mismo Señor Jesús en sus propias palabras, refiriéndose al Dios Padre en lo que es Él. Juan capítulo 4, el verso 24 dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí claramente el Señor Jesús dice que Dios es espíritu, refiriéndose al Dios Padre sin duda alguna. Bien, hermano, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Existen muchas corrientes religiosas o ponencias donde dicen que el Padre es un ser, digámoslo, que se ha dividido en fracciones, o en personas, o personajes, o oficios, podemos decirlo de esta manera, donde dicen que Él es Padre, después se volvió Hijo, y después que Él se volvió Espíritu Santo, o los otros que es a la inversa, donde hay supuestamente en el Padre hay tres sujetos divinos, ¿sí? Tres personas divinas, pero que conforman un solo Dios, numéricamente, en una sustancia singular, cosa que es algo incorrecto, porque en algo estoy seguro, y de acuerdo a lo que hemos leído en la misma palabra de Dios, Dios es un ser inmutable y por ende también es indivisible. Dios no puede dividir su esencia, digámoslo, como ellos creen, en tres sujetos aparte de Él, porque entonces si Él divide su esencia, entonces ya no sería inmutable, sino que sería un Dios mutable, un Dios que se fracciona, un Dios que cambia, un Dios que tiene sombra de variación. Entonces esto desformaría totalmente lo que ya está dicho en la misma palabra de Dios. Pero sabemos realmente que Dios el Padre, de algo estoy seguro, y esto lo podemos ver a través de la Escritura, es que Dios el Padre nunca, repito, nunca ha sido hijo. Él ha sido eterno, Él ha sido el Padre, y es un ser que nunca ha cambiado su esencia en lo que ya Él es. Él no ha cambiado su esencia o su divinidad fraccionándose por partes, sino que Él sigue siendo el mismo, eternamente y para siempre. Entonces eso es lo que hemos podido leer en los textos anteriores, y hay mucha más evidencia que voy a ir mostrando de aquí en adelante. Entonces, repito, el Padre nunca ha sido hijo, ni lo es, ni lo será. Yo espero que esto les quede claro a aquellos que se empecinan a decir que Dios es un ser trino, que es un ser que está compuesto de tres personas que conforman un solo Dios, y muchos otros argumentos, como aquellos que dicen también que el Padre se desdobla, por momentos deja de ser Padre, se vuelve Hijo, después de ser Hijo se vuelve Espíritu. Todas estas cosas es la invención de la mente o de la teología del mismo hombre, que ha querido cambiar o hacer que Dios es un ser o un avatar
que está cambiando, que está mutando. No, Dios en su esencia no cambia, no ha cambiado ni cambiará nunca. Él no se puede fraccionar. Repito, Él es el mismo Padre desde siempre y lo será por la eternidad. Jamás y nunca el Padre fue un hijo, ni lo es ni será. El Hijo es el Hijo y el Padre es el Padre. ¿Sí? Entonces, aquí claramente nuestro Señor Jesús nos dice que Dios, refiriéndose al Padre, Jesús mismo testifica de que es espíritu. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del Padre? Es espíritu. Y es por esa razón, es un ser divino, es una deidad. Y por ende, esa deidad, ese ser divino, tiene un espíritu, el cual es santo. Y el Padre, repito, el Padre celestial es espíritu, esa es su naturaleza. Él tiene un cuerpo espiritual. Recordemos que el apóstol Pablo nos habla de que hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. No es un cuerpo de carne celestial como algunos enseñan, no. Sino es un cuerpo espiritual. Pero ese Dios, en ese cuerpo espiritual, Él tiene un espíritu. Entonces, muchos le han dado personalidad al Espíritu de Dios diciendo que es un tercer sujeto, pero no. Dios el Padre, recordemos que engendró a Cristo a través de su Espíritu Santo. Y nunca se le adjudicó al Espíritu Santo ser un Padre por aparte del Dios Padre, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente el Espíritu Santo es el Espíritu del Dios Padre. Es de Él mismo. Entonces no es un tercer sujeto. Eso es lo que tenemos que entender. Por ende, entonces Cristo, cuando estaba en la tierra, Él decía, el Padre que mora en mí. ¿Y quién moraba dentro de Él? El Espíritu de ese Padre celestial. O sea que tanto al decir que el Padre es Espíritu, en su naturaleza divina, Él es Espíritu. Por eso es divino, porque es Espíritu. Entonces, por ende, ese Padre tiene un Espíritu que también, ese Espíritu es santo. ¿Sí? Él es santo. Y su Espíritu, obviamente, por lógica, pues es santo. Entonces tenemos que entender eso para que nosotros despejemos cualquier duda. Bien, vamos a continuar acá. Aquí claramente el Señor Jesús dice que Dios es espíritu, ¿sí? Refiriéndose al Dios Padre sin duda alguna. Es un absurdo decir que Dios pasó de ser Padre a volverse Hijo y después volverse Espíritu Santo. Así que el Hijo es el Hijo y el Padre es el Padre. Y el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre Celestial. No es otro sujeto aparte del Padre. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios no está dividido en su esencia. Él es indivisible. Entonces, por ende, el Espíritu Santo no es otro tercer sujeto. No es un segundo sujeto, sino es del mismo sujeto, ¿sí? Del mismo Padre. ¿Sí? Por otro lado, nunca el Dios Padre ha tenido una diosa madre. De lo contrario, si el Padre tuviera una madre o diosa celestial, no sería un ser inmutable, sino mutable, que pasó de ser hijo a volverse padre. Pero en el caso del Hijo sí que tiene un Dios y Padre celestial, como Él mismo lo confesó con sus propias palabras. Entonces, vamos a mirar algunos puntos importantes acerca de la persona del Hijo. Vamos a leer algunos textos que prueban esto de manera irrefutable. Dice lo siguiente acá, Juan 8:42. Jesús entonces le dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Notemos lo que dice aquí nuestro Señor Jesús acerca de su Padre. Dice, porque yo de Dios he salido
y he venido, ¿sí? Pues no he venido, dice, de mí mismo, sino que Él me envió. Y ese pronombre demostrativo que Él usa ahí es dando a entender que es el sujeto, la persona del Padre, quien le envió. Juan 8:20, verso 17. Le dice Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre o a mi Abba. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre o a mi Abba, y a vuestro Padre, a vuestro Abba, a mi Dios o a mi Elohim, y a vuestro Elohim. Aquí vemos claramente que Jesús está reconociendo que Él tiene un Padre. ¿Sí? Aquí no está hablando el Dios Padre, porque el Dios Padre, repito, no tiene un Padre. ¿Sí? Tampoco el Dios Padre es Hijo. El Hijo, sí, el Hijo que es Jesús, sí tiene un Padre. ¿Y cuál es? El Padre Celestial, el mismo que Él está reconociendo aquí en sus propias palabras. Ahora vamos a leer Juan 8:16, el verso 17. Y si yo juzgo, dice, mi juicio es verdadero. Escuchen bien acá, porque no soy yo solo. Jesús no es solo, sino yo. Es un pronombre posesivo y Él. El copulativo cae y se usa allí el pronombre Él, indicando de que hay otro sujeto. Y el que me envió, dice el Padre. Luego dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Pueden entender ustedes esto, amados hermanos? Dice, y en vuestra ley, le dice a los fariseos y escribas, dice, está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. ¿Quién nos da a entender esto? Que en la ley, para poder ajusticiar a una persona o poderle juzgar, se necesitaban 2 o 3 testigos. Con un solo testigo no era suficiente para dictaminar un juicio sobre aquella persona que supuestamente había cometido algún delito, sino que se necesitaba la ratificación de 2 testigos o 3 como tal para que el testimonio fuera válido. Entonces aquí el Señor dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que el testimonio del Padre y el testimonio de Él, sin duda ninguna, es verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto existe el Padre como existe el Hijo. Eso es lo que está dando a entender acá. Y por esa razón, al haber 2 personajes, 2 sujetos, el uno testifica el uno y el otro el otro, entonces ese testimonio es verdadero. Por eso Él dice, en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. ¿Qué está queriendo decir Jesús? Así que dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. O sea, Jesús, el Hijo, y el que lo envió, el Padre. ¿Sí? Por ende, entonces, ¿qué pasa? El testimonio es verdadero. Punto 1. Voy a mencionar algunos de sus atributos intransferibles del Dios Padre, como son. ¿Cuáles son esos atributos intransferibles? 1. Inmutable. 2. Indivisible. 3. Inmortal. Punto 1. Inmutable, porque nunca cambia, no hay mudanza ni sombra de variación, nunca deja de ser en su esencia y divinidad. Él es el mismo eternamente. Veamos la terminología de indivisible. Indivisible, del latín indivisibilis. Es aquello que no se puede dividir. Este verbo, por su parte, hace referencia a partir o separar en partes y a distribuir o repartir entre varios. Lo indivisible, por lo tanto, no puede dividirse sin que se altere su esencia. Entonces, vemos claramente acá. 2. Indivisible porque Él nunca está dividido, ni se puede
dividir a sí mismo en partes, como las células o los átomos, los cuales sí se dividen en partículas, por lo cual Dios nunca podía dividirse y formar tres sujetos en su divinidad, ya que esto dividiría y desformaría su divinidad, esencia, por completo. Entonces, si Él se dividiera, escúchenme bien, entonces se desformaría, ¿sí?, su divinidad, esa esencia, por completo. Dios el Padre es indivisible, no se desdobla, no es un avatar. Él no se puede fraccionar, Él es eterno, el autoexistente, es la causa de todas las cosas, pero a Él no lo causó nadie, es decir, Él existe por sí mismo, pues Él es el único ser que tiene autosustentabilidad propia, es decir, vida en sí mismo. Todos los seres vivientes, aparte de Él, viven porque Él les ha dado la vida. Escúcheme bien todos. Todos los seres vivientes, aparte del Dios Padre, viven porque Él les ha dado la vida. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, reconoce categóricamente que el Padre fue el que le dio la vida a Él, ya que el Hijo nunca ha sido coeterno, como muchos dicen, porque para ser coeterno tiene que tener autosustentabilidad por sí mismo. Pero Jesús dice acá, sino todo lo contrario. Él vive por el Padre y el Padre le ha dado el tener vida en sí mismo. Jesús claramente reconoce en sus propias palabras que Él nunca tuvo autosustentabilidad por sí mismo, sino que el Padre le dio la vida. Vamos a leer los textos para mayor comprensión. Juan capítulo 6, verso 57. Dice lo siguiente: como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el tener vida en sí mismo. Escuchen bien lo que dice acá. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, o sea, el Padre tiene autosustentabilidad por sí mismo o por su propia cuenta, así también dice, ha dado al Hijo el tener vida, o sea, le ha dado esta potestad del tener vida en sí mismo. Y también por esas razones que Cristo puede dar vida eterna. El único que tiene autosustentabilidad es el Dios Padre, ya que Jesús dice que Él vive por el Padre. Si el Señor Jesús vive y tiene vida en sí mismo, es porque sencillamente el Dios Padre le ha dado el tener vida en sí mismo y el dar vida eterna a todo aquel que cree en Él, sencillamente. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es indivisible? Sería la pregunta, ¿cierto? Esto se puede entender de una forma explícita e implícita a través de la misma palabra de Dios. A continuación vamos a leer los siguientes textos donde nos menciona que el Dios Padre es único, el cual no está dividido en tres sujetos o personas simultáneamente, sino que Él es un solo ser individual, sustantivo singular, que es llamado el Padre, de quien proceden todas las cosas. Escuchen bien esto. Él es un ser individual, sustantivo singular, que es llamado el Padre, de quien proceden todas las cosas. Jeremías 10:10 dice, mas el Señor Dios es la verdad. Él mismo es Dios vivo y Rey eterno. De su ira tiembla la tierra y los gentiles no pueden sufrir su furor. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 8, versos 5 y 6. Dice lo siguiente: porque aunque haya algunos que se llamen dioses, escuchen bien acá, hay muchos escépticos que dicen que no hay más
dioses según ellos, o señores. La palabra Dios tiene una connotación que es poderoso, y se entiende del hebreo Elohim, que significa que se puede entender como tanto en un plural como en un singular. Tanto se le puede aplicar al Padre como se puede aplicar también a aquellos seres que reciben autoridad, ya sean ángeles o incluso personas. Dice acá, porque aunque haya algunos que se llamen dioses, escuchen bien lo que dice el apóstol Pablo, ¿sí? Se llamen dioses. No está diciendo que porque aunque hayan algunos que se llamen dioses falsos, no. No, está hablando de dioses reales y vivos, ¿sí? Dice, se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, plano celestial, plano terrenal. Como hay muchos dioses y muchos señores, dice acá. Notemos lo que dice acá el apóstol. Como hay, dice, muchos dioses y muchos señores. Vea lo que el apóstol dice. Nosotros, sin embargo, no tenemos más que un Dios. ¿Cuál es ese Dios al que está reconociendo acá el apóstol Pablo? Que es el Dios de los dioses, el Rey de los reyes. Dice, el Padre. ¿Sí? Un Dios, el Padre, dice, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él. Ahora luego acá, el copulativo acá, ¿qué? Dice, y un Señor Jesús el Cristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Notemos que aquí Pablo se centra en este punto cuando dice un Dios, el Padre, del cual no dice que un Padre dividido en tres, ¿sí? O un Padre que se fraccionó en tres personas, no. El Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros en Él. Y luego un Señor Jesús el Cristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. ¿Lo pueden entender? Juan 17, verso 7. Dice Jesús claramente en sus palabras, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, dice, proceden de ti. Todo lo que existe procede directamente del Padre, que Él es la fuente principal de la vida y de todo lo que existe. Efesios 4:6. Dice el apóstol Pablo allí, un Dios y Padre de todos, dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿sí? No dice que un sujeto, que es el Padre, está dividido en tres o más, no. Dice un Dios y Padre. Ahora bien, punto 3. Inmortal, porque Él nunca ha muerto ni puede morir jamás. La muerte no tiene tal efecto contra Él. Leamos los siguientes textos, donde nos habla de la inmortalidad de nuestro Padre Celestial. Antes de dar lectura a los textos, veamos el concepto de inmortal o inmortalidad. Inmortal, adjetivo. 1. Que no morirá nunca. 2. Que perdura indefinidamente en la memoria de los hombres. La palabra inmortalidad viene del latín immortalitas y significa cualidad de quien no va a morir o no puede morir. Sus componentes léxicos son el prefijo in, no, mortis, muerte, alis, sufijo que indica relativo a, más el sufijo da, cualidad. O sea, cualidad de que no va a morir o no muere. Dios, el Padre, nunca sabe qué es el tánatos, ¿sí? O la muerte, sino que Dios es inmortal, o sea, no muere. Entonces, ahí sería la palabra del griego inmortal, que también se puede entender como atánatos, que no muere, atánatos.
es inmortal, es eterno. Bien, entonces vamos a leer ahora 1 Timoteo 1:17. Por tanto, dice acá, al Rey de los siglos, inmortal. Ya vimos el concepto de definición de inmortal. Invisible, dice acá, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Escuchen bien. Pablo está diciendo aquí en su primera carta, capítulo 1, por tanto al Rey de los siglos, dice inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, el mismo apóstol allí, en esa misma carta de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice lo siguiente: el único que tiene inmortalidad, el único que no muere, dice que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio, sempiterno o siempre eterno, que es lo mismo. Amén. Ahora bien, vamos a mirar unos puntos importantes acá. Si el Dios Padre se hubiera hecho hijo haciéndose hombre y hubiera muerto en la cruz, entonces no sería un ser inmortal, sino mortal. Por ende, hubiera una contradicción en la Escritura, pero sabemos con plena certeza que el que murió fue nuestro Señor Jesús, o sea, su Hijo amado. Él fue el que murió, no fue el Padre. Repito, porque el Padre es inmortal y Él no muere ni puede morir, ni ha muerto, ni muere, ni morirá jamás. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Conclusión final al tema expuesto y analizado sobre la inmortalidad del Dios Padre. Entonces, por ende, recordemos que Él es inmutable, indivisible e inmortal. Punto 1. Si el Dios Padre fuera el mismo Hijo y hubiera descendido literalmente, como muchos dicen, y una parte de Él se hubiera quedado en el cielo y otra parte de Él aquí en la tierra, automáticamente esto lo haría a Él un Dios mutable y no inmutable, por lógica razón. Dicho en otras palabras, un ser que cambia, un ser que tiene sombra de variación, y esto destrozaría el verdadero sentido bíblico de su inmutabilidad, referente a su divinidad eterna de Él mismo. Estamos. Punto 2. Si el Dios Padre, al hacerse Hijo y después Espíritu Santo, esto automáticamente dividiría su esencia divina y no sería un Dios indivisible, sino que sería un Dios divisible al dividirse en tres sujetos o personas distintas. Vuelvo a leer esto para que a ustedes les quede claro. Si el Dios Padre, al hacerse Hijo o se hubiera hecho Hijo y después Espíritu Santo, esto automáticamente dividiría su esencia divina y no sería un Dios indivisible, sino que sería un Dios divisible al dividirse en tres. Pero es obvio que todo esto no es más que la mera invención de aquellos que tuercen las Escrituras para su propia perdición, ya que Dios es muy claro en su palabra cuando dice que Él no cambia, Él es el mismo por los siglos y eternamente. Punto 3. Si el Dios Padre, al hacerse Hijo y morir en la cruz en propiciación por la humanidad, entonces automáticamente dejó de ser el Dios inmortal para volverse mortal, para volverse un ser mortal. Esto sería una paradoja total con lo que dice la Escritura en relación a la eternidad del Padre y lo que se refiere a su inmortalidad. El apóstol Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, el verso 16, él nos dice claro y contundente que el Padre es el único que tiene inmortalidad, indicando que Él nunca ha muerto, ¿sí? Ni puede morir jamás. Por eso es claro y evidente que todos estos engañadores dicen lo contrario
y descreen a la verdadera enseñanza dicha por el mismo Dios y por medio de sus siervos, los profetas y apóstolos. El apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas las siguientes palabras con referencia a la enseñanza bíblica. Leamos los textos bíblicos para concluir con el tema. Primera de Timoteo 6, 3, verso 4. El que enseña otra cosa y no se allega a las sanas palabras del Señor nuestro Jesús el Cristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Fin del tema. Saludos cordiales para todos, gracia y paz. Les habló su hermano en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús el Mesías. Suscríbase a mi canal de YouTube y apóyeme dándole like a los videos para que tengan mejor difusión.